Saludos a todos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que es de español, y nuestra siguiente práctica social del lenguaje es describir un proceso de fabricación o manufactura. Este es un tipo de texto descriptivo, es decir, que nos va a indicar cómo es, nos va a decir cómo es este proceso, nos va a describir algo. Inicialmente necesitamos saber qué es un proceso de manufactura o elaboración. Aquí tenemos algunos aspectos importantes. Los procesos de manufactura son la agrupación de labores precisas para transformar las características originales de las materias primas. Se define como manufactura la elaboración económica de los bienes. Comienza con el acceso de distintos materiales esenciales que van laborando y variando de forma creciente, sucesiva, hasta llegar con el producto final. Para hacerlo más sencillo, ¿qué es una materia prima? Con lo que se va a transformar para hacer un producto final. ¿Y qué es el proceso de manufactura o elaboración? Todos los pasos que vamos a ir siguiendo para poder llegar a ese producto final. Tenemos aquí un ejemplo del proceso del aceite de oliva, iniciando en la cosecha, que es la extracción de su materia prima, se transporta, pasa un lavado, molienda, batido, centrifugado, filtrado y envasado. Esto que tenemos aquí es un diagrama y ahorita vamos a explicar un poquito más de qué se trata esto de los diagramas, cuál es su importancia, en qué consisten. Entonces, esta es la parte importante. Lo que vamos a hacer es este texto en el que vamos a detallar el proceso de manufactura o elaboración de un producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos seleccionar fuentes de consulta, de dónde vamos a tomar la información. Pueden utilizar desde internet, revistas, libros, incluso platicar con su familia, con su papá, su mamá, sobre algo que ellos sepan elaborar o que ellos conozcan cómo se hace para poder de ahí tomar la información. Y vamos a ir tomando notas. Esta parte es bien importante porque va a ser parte de la revisión de su trabajo, las notas que ustedes hagan sobre esta investigación. Las notas tienen que ser fáciles de leer y tienen que proporcionarnos información suficiente y precisa. Para esto vamos a, una vez que ya seleccionamos nuestras fuentes de consulta, vamos a escribir palabras y oraciones clave. No es necesario hacer un resumen muy extenso ni sacar hojas y hojas y hojas. Simplemente con que yo tome los datos más importantes, con eso voy a poder ir señalando mis notas para que más adelante pueda realizar mi texto. Ahora vamos a anotar solo los pasos principales. No debe de ser algo tan detallado, sino únicamente los grandes cambios que va pasando la materia prima. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la elaboración de un pastel, voy a poner mezclar los ingredientes, ¿sale? No voy a poder mezclar el huevo, mezclar la leche, mezclar, desenvolver la mantequilla, agregarla, ¿sale? No es algo tan específico, es algo muy general. También es importante enumerar las secuencias para que no se nos pierda la idea del orden en el que van dándose los pasos. Acuérdense que a veces si cambiamos los pasos en algún proceso puede darnos un resultado diferente. También nos va a ser muy útil hacer dibujos porque más adelante pues tenemos que elaborar un diagrama y los dibujos son una muy buena referencia para poderlo entender. También vamos a necesitar usar abreviaturas y claves para palabras que se repitan mucho, para palabras que sean muy largas. Podemos utilizar estas herramientas como las abreviaturas y las claves. En cuanto a los diagramas, aquí tenemos una definición. Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo,
con pocos o muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Por ejemplo, en los huevitos Kinder, cuando sale el juguetito que se tiene que armar, viene nada más el diagrama, nada más nos dice cómo van ordenadas las piezas o dónde hay que pegarle la estampita, cómo es que se ensambla. No viene un instructivo detallado, sino que ese diagrama, ese dibujito, es el que nos ayuda a entender qué es lo que vamos a hacer. Los diagramas, como nos dice aquí, pueden ser simples o pueden ser complejos. Esto va a depender mucho de la información que tenemos, para qué es ese diagrama, quién lo va a leer, quién lo va a interpretar, y también depende de nuestra creatividad, de nuestra imaginación. Para hacer un diagrama podemos utilizar solamente palabras o figuras geométricas o, como en el caso de este ejemplo, dibujitos que nos van guiando en el proceso. Y las flechas son muy importantes porque nos dice cuál es el sentido del proceso, en qué orden se van dando las cosas. Por ejemplo, miren aquí en la parte de la cocción tenemos que viene de otro proceso atrás, el de recuperación de químicos, también acá interviene otra persona y aquí se conjuntan varios pasos más. Entonces, las flechitas también son un elemento importante en la elaboración de nuestros diagramas. Voy a mostrarles dos ejemplos más para que vean las diferencias, qué tipos de diagramas podemos hacer. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo, con menos pasos, pero que está igual apoyado en imágenes, tiene las flechas y además en este caso, que es para hacer pan tradicional, también nos habla de un tiempo que tenemos que llevar para ir cambiando al siguiente proceso. Entonces, aún así es fácil de entender. Nosotros, si lo observamos y lo leemos, ya tenemos una idea general de cómo se desarrolla el proceso. Acá hay un ejemplo diferente. Tenemos aquí la entrada, que es cuando llega la materia prima, el proceso que se lleva y la salida, la obtención del producto final. Aquí nos están incluso mostrando cuáles son las materias primas que se utilizan y las flechitas nos van llevando hacia los pasos que se van siguiendo. ¿Sale? Entonces, el diagrama va a ser también otra parte de la calificación, va a ser otro elemento a evaluar. Ya tomamos las notas, ya hicimos el diagrama de cómo es nuestro proceso y entonces ahora sí podemos pasarlo a un texto. En este texto, ¿qué elementos de ortografía son los que tenemos que considerar? Bueno, para empezar, el uso de las mayúsculas. Hay que recordar que las usamos al inicio de un párrafo o después de un punto, es decir, cuando comienza una oración. Esto ya lo hemos trabajado. Por ahí de repente se les va no poner la mayúscula al inicio o ponerle mayúsculas a palabras que no la llevan. Por ejemplo, si yo tengo un perro y digo mi perro, no voy a poner perro con mayúscula porque yo me estoy refiriendo a perro de manera muy abierta, no lo estoy especificando. Perro puede ser el mío o puede ser cualquier otro perro del mundo. Pero si digo mi perro se llama Firulais, Firulais sí va con mayúscula porque ese es el nombre de mi perro y estoy refiriéndome específicamente a ese perro. ¿Sale? Hablamos de nombres propios de personas, lugares, animales. Es ahí donde vamos a utilizar las mayúsculas. En nombres de cosas comunes como casa, mesa, tabla, no vamos a utilizar mayúsculas. Otro aspecto a considerar en cuanto a la ortografía es el uso de nexos temporales, los cuales indican el tiempo en el que sucede la acción de la oración principal. Es decir, tenemos dos oraciones, tenemos oraciones que están separadas y cómo se van a conectar por medio de nexos.
Otra manera de llamar a los nexos es conectores, precisamente porque conectan, porque unen las ideas. Yo por eso trato de asociarlo con la cadena, porque van a unirse, van a irse uniendo las oraciones a partir de los nexos. También les voy a dejar un video, por ahí el enlace al video, en el cual se explican los diferentes tipos de nexos, pero ahorita nos vamos a enfocar a los nexos temporales, son los que nos interesan ahorita. Vamos a poner algunos ejemplos como primero, después, a continuación, finalmente, para qué y cuándo. Si se dan cuenta, son palabras, estos nexos son palabras que nos indican el orden de las cosas. Obviamente, al principio de mi texto, pues yo tendré que utilizar un nexo como este, ¿no? Primero, primeramente, al inicio. Y conforme voy avanzando en mi proceso, pues puedo utilizar los otros como después, a continuación, finalmente, para qué, cuándo. Es muy importante utilizarlos porque le van a ir dando sentido y orden a nuestro texto descriptivo. También vamos a estar observando el uso del presente indicativo. Este se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo, para describir una rutina o acciones que se repiten o para aludir a situaciones estables o permanentes. Para decirlo más claro, la forma que siempre utilizamos del presente en nuestras tablas de conjugación. Es decir, lo que pasa ahora. Tenemos aquí ejemplos. Se mezcla, se mete al horno, se corta, se cocina, se divide, se empaca. Es algo que para describirlo, está ocurriendo al momento. No es que en realidad esté pasando, pero él nos explica que esa es la secuencia. Por eso nos dice aquí situaciones estables o permanentes, acciones que se repiten. Siempre se mezcla, siempre se mete al horno, siempre se corta cuando hablamos de alguno de los pasos de nuestro proceso. ¿Sale? Ok. Tenemos aquí la entrega de nuestras evidencias, pero hay algo bien importante que necesitamos tener en cuenta. El proceso que se va a describir puede ser de lo que ustedes quieran. A lo mejor, si tu mamá sabe coser, te puede explicar el proceso de elaboración de una falda. Si tu abuelita sabe hacer pastel, te puede explicar el procedimiento para hacer el pastel. Si tú sabes cómo hacer masa para moldear figuritas, puedes describir el proceso, ¿sale? Lo importante es, el propósito principal no es la elaboración del producto, es conocer el proceso de elaboración. Si tú me dices que vas a hacer el proceso de la masita para moldear, yo lo que quiero es que me describas cómo lo hagas, no la masita en sí. A lo mejor la masita ni la haces, pero me explicas cómo se hace, ¿sale? El proceso puede ser desde algo que se pueda cocinar, algo que tu familia sepa hacer, algo que puedas construir. A lo mejor quieres señalarnos cómo armas un castillo de Legos, lo que ustedes quieran, cualquier procedimiento, cualquier proceso, cualquier tipo de manufactura, pero que cumpla con los requisitos que ya vimos. Ahora vamos a tener algunas fechas de envío de estas actividades. Primero, la primera evidencia de este proceso va a ser las notas del proceso. Por eso les dije al inicio cuáles son las características de estas notas. Podemos buscar en diferentes fuentes e ir sacando sus notas conforme lo vayan investigando. Estas notas ya en limpio se van a entregar, se van a mandar el día 6 de mayo.
El siguiente paso sería hacer el diagrama con los pasos más importantes del proceso. Aquí esta parte es muy importante para que no sea muy extenso, para que no se compliquen. Son las partes más importantes del proceso en un diagrama. Como ya les dije, pueden utilizar dibujos, solamente figuras geométricas, palabras y flechas. Eso va a depender de su imaginación, de su creatividad y de qué tan completo sea el conocimiento que tienen del procedimiento. Esto lo estarían mandando el día 8. Y por último, ya el texto elaborado en el que se describe el proceso de forma clara, con correcta ortografía y coherencia. Correcta ortografía, pues ya vimos a qué se refiere, y coherencia, que sea un orden lógico. Por ejemplo, si estamos hablando de la elaboración de un pastel, no puedo poner que primero lo meto al horno y al final mezclo los ingredientes. A eso es a lo que se refiere esta parte de la ortografía y la coherencia. Y bueno, por ahora esto sería todo en cuanto a este tema. Las páginas con las que vamos a trabajar en nuestro libro son de la 108 a la 115. La 115 es una autoevaluación, como al final de cada tema de español. Igual hay que contestarla cuando ya hayamos terminado este proceso. Ahí van a encontrar algunas actividades sencillas, algunas preguntas que hay que contestar. Igual se resuelven. Son muy sencillas, obviamente lo tenemos que adaptar. Si por ahí nos mencionan algo de en equipos, en parejas con tu maestro, bueno, pues ya sabemos que es adaptándolo a las necesidades que tenemos ahorita. Por ahora me despido, les deseo que tengan un excelente día y cualquier duda no duden en escribirme. Cuídense mucho, bye.